¿Y si el resto de personajes son los niños de Ankubi? Es decir, por ejemplo, Boyd podría ser la reencarnación de un niño de Ankubi porque, y aquí va la segunda gran teoría del vídeo, creo que el sacrificio podría no estar completado del todo. Con la revelación de las reencarnaciones y comprendiendo un poco mejor el tema del sacrificio, somos capaces de entender mejor la importancia de ciertos personajes, como Tabitha y Jade, pero nos quedan todavía muchos de los cuales no comprendemos su rol, como por ejemplo Boyd, Abby, Elgin, Sarah. Teniendo en cuenta todos estos elementos y añadiendo cada vez más capas de análisis tras mis numerosos revisionados de la serie, he llegado a desarrollar esta teoría teniendo en cuenta elementos que nunca antes se habían analizado, o por lo menos no de esta manera, ni llegando a las conclusiones que yo voy a llegar. Lo que conocemos de la historia original de From, del origen, es que había una especie de pueblo, en la época de la Guerra de Secesión, estamos hablando de 1860 o incluso antes. El tema es que este pueblo despierta o les llega una entidad que les promete un pacto. Les ofrece la vida eterna a cambio de la vida de 7 niños. Algunos padres se opusieron, como Jade y Tabitha, e intentaron evitar el pacto. Pero vemos que fallaron porque los habitantes se acabaron convirtiendo en monstruos inmortales, pero ellos, sin embargo, se han convertido también en inmortales porque se van reencarnando una y otra vez y van volviendo al pueblo para intentar cambiar ese sacrificio original. Tenemos entonces que Jade y Tabitha, con sus nombres originales, ¿no?, y con su apariencia original, se van reencarnando, pero ¿es posible que los niños de Ankubi también se reencarnen? Y esta es una de las partes interesantes de la teoría que quiero comentar, y es que en esa historia original nos faltan ciertos papeles o roles que puedan cumplir el resto de personajes. ¿Y si el resto de personajes son los niños de Ankubi? Es decir, por ejemplo, Boyd podría ser la reencarnación de un niño de Ankubi, y algunos pensarán, pero vaya fumada, ¿eso cómo va a ser? Pero realmente, pensándolo bien, tendría mucho más sentido del que pensamos. Si Boyd fuera uno, por ejemplo, tendría mucho sentido el por qué el pueblo busca romperlo, acabar con sus esperanzas en vez de matarlo. Porque, y aquí va la segunda gran teoría del vídeo, creo que el sacrificio podría no estar completado del todo. Como bien sabemos, y como ya he dicho en infinidad de ocasiones, la entidad de From se alimenta de la esperanza. This place, it gives you hope, and it takes it away like it's feeding on your pain. It's not your fear that feeds the forest boy. It's hope. Incluso he podido llegar a pensar que se alimenta de la esperanza de vida y por eso busca acabar con niños. Pero ese no es el tema. El tema es que sabemos que los niños depositaron su esperanza en las raíces que eso dio lugar al árbol. Y sabemos que estos niños tenían esperanza gracias a la historia que le contó una persona que les quería. Posiblemente Tabitha, Jade, Ethan, cualquiera de estos personajes encajaría perfectamente con la descripción de contarles una historia que les dé esperanzas. Y de la interpretación de esas frases viene mi teoría. Si alguien les contó una historia que les dio esperanzas y esa esperanza no la absorbió la entidad, sino el árbol que formó el Faraway Tree, por consiguiente es posible que la entidad no pudiera dar por finalizado el sacrificio y que el pueblo de Fromville sea un bucle constante por ese mismo hecho, porque no acabaron el sacrificio. Cada uno de estos bucles y ciclos respondería al intento de la entidad a traer de nuevo a los niños de Ankubi en una nueva vida y acabar con su esperanza. De ahí que sean especialmente crueles con algunas personas y no con otras. Por ejemplo, el personaje de Sarah, para no usar siempre a Boyd, ¿por qué las voces son tan crueles con ella y siempre el pueblo intenta hacer de ella otra persona, una asesina? Porque hay ciertas personas a las que les proponen un dilema moral, como por ejemplo con Boyd, con todas las cosas que le hacen en la tercera temporada, y con otros simplemente no lo son tanto. De hecho, varios personajes importantes que no son ni Jade ni Tabitha tienen cierta similitud entre ellos y con el tema marítimo. Por ejemplo, Boyd, su propio nombre, se parece mucho al nombre de Boy en inglés, Boyd. Sabemos que tiene la barca, la canción de If I Had a Boat. Otro personaje, por ejemplo, es Acosta, que su propio apellido parece que se refiere a la costa. Tuvo que ayudar en un tema de inundaciones que tuvo su ciudad. This really big storm. It hit the coast last year and it flooded half the town, knocked out all the power. El personaje de Christy y Mariel, por ejemplo, tienen un amuleto juntas que es una piedra con un dibujo de un ancla. El personaje de Abby, que por ahora tampoco la podemos relacionar mucho con el tema marítimo, más allá del propio Boyd, pero que sabemos que hay bastantes pistas de que puede ser una reencarnación. ¿Y si todos estos personajes, que son importantes y que parece que no cumplen ningún rol dentro de la historia original, es porque son los propios niños de Ankubi reencarnados? ¿Y por eso el pueblo les da un tratamiento especial? Y volviendo a hablar del sacrificio, de la esperanza, del pacto, he descubierto unos elementos últimamente que os van a volar la cabeza. En los primeros episodios de la temporada número 3 vemos como Tabitha está en Maine y allí conoce a Henry, y Henry en un momento muestra su sótano, el sótano de la casa familiar en la que guarda todos los cuadros que dibujaba Miranda, donde estaba el famoso cuadro que nos anticipaba la llegada del hombre de amarillo. Bueno, pues en esa misma habitación hay un cuadro del que nadie ha hablado y es muy interesante. Es complicado ver el cuadro completo porque Tabitha siempre lo tapa en cada plano. Si observas con detenimiento puedes ver todas las partes del cuadro y hacerte una idea de lo que muestra. En ese cuadro vemos un personaje central que está como de lado,
el cual tiene una especie de ojo, solamente un solo ojo, como una especie de cíclope. Ese personaje parece estar tomando o absorbiendo una especie de líquido amarillo, y ese líquido amarillo parece salir de un grupo de niños, creo que vemos 4, y esos niños y niñas tienen camisetas amarillas y rojas. Este detalle será importante, así que más vale recordarlo. Este cuadro creo que representa y refleja perfectamente cómo la entidad absorbe la esperanza de los niños, y esta esperanza parece tener un color amarillento, al igual que la bilis, que es el único líquido que tiene el cuerpo de los monstruos, líquido amarillo que coincide con el color del traje amarillo. En esa misma habitación también hay otro cuadro que refleja algo parecido, en la que vemos una especie de corro de niños de los cuales salen líneas, y esas líneas los conectan, y de nuevo los niños visten camisetas rojas y amarillas. Aunque posiblemente no sean los niños de Ankugui, porque recientemente he descubierto, viendo un vídeo del director de arte de la serie, Matt Likely, resulta que en ese cuadro lo que realmente vemos es a un grupo de niños jugar en el balancín. Y algo curioso es que aparecen 8 niños en vez de 7, los 7 niños de Ankugui más el niño de blanco, pero ya os digo que no creo que sean los niños de Ankugui, porque dudo que estén jugando en un balancín ni un tobogán, por lo que ese ser o esa entidad tienen que estar absorbiendo la esperanza de otros 7 u 8 niños diferentes. Quizás hay más de un sacrificio. Y es muy interesante ya tener en cuenta esos colores, como el color rojo y amarillo pueden tener que ver con los niños de Ankugui, porque claramente luego del sacrificio siempre lo vemos reflejado con el color blanco. Llevan ropajes blancos y están como rotos y malheridos. Bueno, malheridos, más bien muertos, ¿no? Y este hecho me dejó pensando, ¿por qué diferenciar a niños y niñas por colores? Los niños amarillos y las niñas rojo. Igual no es tanto así, pero de todas formas, hacer una distinción entre unos rojos y otros amarillos no tiene mucho sentido. Hasta que llegué a la posible conclusión de por qué. Y que llegar a esta conclusión fue gracias a un suscriptor, a Álvaro. Así que en esta parte del vídeo le doy las gracias y le dejo un saludo. Y es que Álvaro es un suscriptor muy perspicaz, con el cual voy comentando la serie y vamos dándonos cuenta de ciertos elementos. Y en uno de los análisis que él hizo, me comentó cómo las canciones de la jukebox, la máquina esta de música que está en el diner, ciertas canciones vienen acompañadas de un color. En cada uno de los recuadros de la jukebox se ve el nombre de la canción, el nombre del disco, el artista y se le asocia un color. Por cierto, si quieres saber todos los secretos que esconde la jukebox, te recomiendo un vídeo que tenemos en el canal en el que hablamos de eso. Analizamos todas las canciones y te digo todas las conexiones que tiene con la historia. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que estos colores que vienen en la jukebox encajan y me dan la interpretación que necesitaba para esos colores de camisetas. Una de las canciones que viene marcada en color rojo es Town Without Pity. En esta canción se habla de cómo un pueblo sin piedad puede arruinar la vida de jóvenes, de 2 jóvenes enamorados que van a esa ciudad. Y curiosamente, esa canción que va relacionada con el pueblo se relaciona con el color rojo. Y por otro lado, una canción que va reflejada con el color amarillo es la canción If I Had a Boat, que es la canción tan famosa que canta Boyd y tal. Y hay otra canción que viene con el color amarillo, que es Straighten Out My Legs. Esa canción en sí no tiene mucha relación, pero el nombre del disco es ¿De qué color es el alma de un hombre? Como si te estuviera confirmando que los colores y el alma y el tipo de personas se pueden asociar a colores, como por ejemplo el rojo y el amarillo. Esto me hizo pensar que el color rojo puede estar asociado a los indígenas del pueblo y que el color amarillo puede tener que ver con los colonizadores que vinieron por el mar. De ahí que la canción que va con color amarillo sea la de Si yo tuviera un barco. Y mezclando todos estos datos llegué a una conclusión y me inventé una historia, que es que la historia original del pueblo tuviera que ver con los indígenas y los colonizadores. Que por un lado tuviéramos unos personajes que son los rojos, que fueran los autóctonos del pueblo, y los amarillos, que fueran los colonizadores, la gente que viene de fuera. Y que los hijos híbridos de estos dos fueran los niños de Ankugui, los cuales sacrificarían. De ahí esa diferenciación y conexión con esos colores. Y una curiosidad muy loca que también tiene que ver con esos colores es el color que tienen las marionetas de dedos de Ethan. El famoso personaje de Norman y la otra marioneta, de la cual no sabemos el nombre, son de color rojo y amarillo. Y de hecho todavía no he unido los puntos, pero también hay referencias a que otros personajes puedan relacionarse con el color azul y verde. Esa parte todavía no la tengo muy pulida, así que eso quizá lo cuente en otro vídeo. Y no creo que sea algo aleatorio porque ese pueblo se creó a conciencia. El pueblo de Fromville lo crearon para la serie. Todos los elementos del pueblo que conforman el pueblo, las señales, las casas. Y creo que deberíamos tener en cuenta este lenguaje de colores que nos dice la serie para quizá entender un poco mejor y poder adivinar lo que nos quiere contar John Griffin con la historia. Este es posiblemente el vídeo más conspiranoico que haga porque realmente estoy analizando y dándole las vueltas a todos los elementos. Pero ojo que el vídeo todavía no termina. Todavía me queda por analizar un hecho muy interesante, un foreshadowing loquísimo. Un foreshadowing es un presagio, para quien no lo sepa. Un presagio, por ejemplo, en From, sería cuando tú te ves la tercera temporada y descubres el tema de las reencarnaciones, y esa es la vista atrás a las primeras temporadas y te das cuenta que hay hechos que justificaban esas reencarnaciones. Esos presagios son pruebas y pistas que te va dejando la serie
para que cuando tú luego sepas la revelación y los vuelvas a ver, digas, ah, mira, pero si este hecho ya me lo contaba. Ya había algo dentro de la serie que me estaba diciendo que Tabitha era una reencarnación de Miranda, como por ejemplo la pulsera. Los presagios son una de esas cosas que más disfruto de las series, el que me vuele la cabeza al darme cuenta que las pistas siempre estuvieron ahí. Y uno muy interesante que he descubierto recientemente es el de la pizarra del diner. Desde el episodio número 3 de la primera temporada salen escritos 2 poemas de Emily Dickinson. Siendo realmente sinceros, aparece un párrafo de un poema y un verso de otro. Curiosamente, la fecha en la que se escribió ese poema encaja con la Guerra de Secesión, con que tiene que ver con la misma época en la que ocurrieron los primeros hechos de Frombille, y aún más curiosamente, ese poema dice: la esperanza es esa cosa con plumas. Haciendo un resumen muy rápido, este poema habla de la esperanza y la compara con un pájaro, el cual se posa en el alma y canta su canción sin palabras y nunca para. El poema viene a decir básicamente que la esperanza nunca se acaba, que el canto de este pájaro, que es la esperanza, nunca para y que da igual la circunstancia, aunque esté en una tormenta, el pájaro siempre cantará. Y también habla de cómo la esperanza nunca te pide nada a cambio, lo que entra en conflicto con el pacto con la entidad, que sí te pide algo a cambio. Por un lado tenemos ese párrafo de ese poema y por otro tenemos el primer verso de otro, el cual dice Forever is composed of nows, que traducido es para siempre se compone de ahoras. Es decir, el infinito, el para siempre, está compuesto de ahoras. Cada uno de nuestros ahora, o cada una de las épocas, tiene un impacto en el infinito. Es decir, resumidamente lo que dice es que la historia no está escrita, que la historia la compone todos nuestros ahoras, que cada uno en su propio momento presente puede cambiar lo que viene después. Ese poema tiene una relación loquísima con algo que jamás te esperarías, con el libro del Cromenokel. En ese libro, la protagonista es un ave y es una mujer, y me parece una auténtica locura que ese ave pueda ser la esperanza, porque así de primeras todos nos iríamos a pensar en los cuervos, pero creo que los cuervos no son, aunque incluso hay una escena en la que vemos como unas ratas comen cuervos en la cueva, es decir, las ratas se están alimentando de la esperanza, y es que me parece una locura cómo se van relacionando todos los hechos de la serie. Incluso el libro de Ethan, del vuelo del Cromanokel, ella es la esperanza. Make the sound. Ese ave, el cual nunca para de cantar, es la que habla en el poema. E incluso, como dije antes, hubo una historia que le dio esperanza a los niños. Me parece que esa historia podría estar muy relacionada con el tema de este poema, con un ave que nunca pierde la esperanza. Y bueno chicos, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis, me apoyáis mucho dejando un like y suscribiéndoos, y la verdad es que eso me motiva mucho a seguir creando contenido. Me llaman Koi, aunque soy el hombre de amarillo, y te recomiendo que si te gusta la serie, puedes suscribirte para vivir conmigo la 4ª temporada. Hasta luego.